Imaginen por un momento una ciudad tranquila, de esas donde parece que nunca pasa nada. Sacramento, en los años 70, era uno de esos lugares. Pero bajo esa superficie de normalidad, una historia digna de la peor pesadilla estaba a punto de desatarse. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de un hombre cuya realidad se distorsionó hasta límites inimaginables. Un hombre que llegó a ser conocido como el vampiro de Sacramento. Todo comienza con un joven llamado Richard Chase. Era un tipo solitario, retraído, que vivía en su propio mundo. Pero ese mundo interior empezó a desmoronarse de una forma aterradora. Chase comenzó a sentir que algo dentro de él se estaba apagando, literalmente. Estaba convencido de que su corazón dejaba de latir por momentos, que sus órganos se encogían y que su cuerpo se consumía lentamente desde adentro. Era una sensación que lo atormentaba día y noche. Los médicos no encontraban nada malo, pero para él, la amenaza era real, inminente. En su desesperada búsqueda de una solución, de una forma de recuperar su energía vital, su mente perturbada se aferró a una idea terrible: la sangre. Desarrolló una obsesión con la sangre, creyendo que era el único elemento que podía revitalizar su cuerpo moribundo. Al principio su fijación se dirigió hacia los animales. Empezó a capturarlos, no por crueldad en el sentido tradicional, sino porque en su delirio, creía que su sangre era una especie de medicina que necesitaba para sobrevivir. Este fue solo el primer paso en una espiral descendente que lo llevaría mucho más lejos. La vida de Richard Chase se convirtió en un búnker de paranoia. Vivía completamente aislado, desconfiando de todo y de todos. Estaba convencido de que fuerzas secretas lo vigilaban constantemente. Veía agentes del gobierno en cada esquina. Creía que sus vecinos eran espías y que el agua del grifo estaba envenenada para acelerar su deterioro. Su apartamento era un reflejo de su mente caótica, en ventanas selladas, cerraduras reforzadas y un desorden que hablaba de un abandono total. En medio de este aislamiento, su delirio se fortaleció. La idea de que solo un líquido rojo y vital podía mantenerlo con vida se convirtió en el centro de su existencia. Y la sangre de los animales ya no era suficiente. Fue entonces, a principios de 1978, cuando Sacramento descubrió de la peor manera posible que un peligro invisible caminaba entre sus calles. Una serie de crímenes inexplicables y brutales comenzó a sacudir la ciudad. La gente empezó a cerrar sus puertas con más fuerza, a mirar por encima del hombro. El miedo se apoderó de los barrios. Las primeras víctimas, los primeros indicios, eran tan extraños que la policía apenas podía entender lo que estaba pasando. No era un robo, no era una venganza, era algo completamente distinto, algo que desafiaba toda lógica criminal. Las escenas que los investigadores encontraban eran profundamente perturbadoras. Eran tan grotescas y desconcertantes que incluso los detectives más experimentados, acostumbrados a lo peor de la naturaleza humana, quedaron marcados de por vida. No se trataba solo de la violencia, sino de los rituales que se llevaban a cabo, de la profanación que dejaba una huella de puro horror. Los detalles eran tan escalofriantes que la prensa no tardó en encontrar un apodo que capturara la esencia de la pesadilla. Lo llamaron el vampiro de Sacramento. El nombre resonó en todo el país, y el terror en la ciudad alcanzó su punto máximo. Durante semanas, Sacramento vivió bajo la sombra de este depredador. La policía trabajaba sin descanso, uniendo las piezas de un rompecabezas macabro. Cada nueva evidencia los acercaba un poco más a la fuente de tanto horror. Finalmente, gracias a la combinación de una descripción de un testigo y un trabajo de investigación exhaustivo, lograron identificar a un sospechoso llamado Richard Trenton Chase. Los agentes se dirigieron a su apartamento, sin saber realmente qué esperar. Lo que encontraron dentro superó sus peores temores. El lugar era un santuario de su locura. Las paredes estaban manchadas, el desorden era absoluto, y lo más importante, encontraron pruebas irrefutables que lo vinculaban directamente con los crímenes. Había objetos de las víctimas, pero también evidencia de los extraños y terribles rituales que había estado realizando en su intento desesperado por mantenerse con vida. Cuando lo detuvieron, Chase no opuso resistencia. Su mirada estaba vacía, perdida, como si contemplara un abismo interior del que ya no podía ni quería salir. El terror había terminado, pero el misterio de su mente apenas comenzaba a revelarse. Richard Chase fue juzgado, y a pesar de los intentos de su defensa por alegar locura, fue encontrado culpable y condenado a la pena máxima. Pasó sus últimos años en una celda, en completo aislamiento, igual que como había vivido antes de desatar el terror. Su historia es un recordatorio sombrío de lo frágil que puede ser la mente humana y de las profundidades a las que puede caer cuando la realidad se quiebra. Años después, su vida terminó en esa misma celda, en completo silencio, dejando tras de sí un legado de dolor y una pregunta que aún hoy resuena: ¿cómo un ser humano puede llegar a convertirse en un monstruo así? Esta historia nos muestra el lado más oscuro de la psique humana, y es un caso que sigue estudiándose en la criminología y la psicología. Es importante recordar que si tú o alguien que conoces
Está luchando con su salud mental, no está solo y hay ayuda disponible. Buscar apoyo profesional es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a una de las historias más oscuras de California. Si te interesan estos relatos y quieres seguir explorando los misterios de la mente criminal, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame un comentario con tus impresiones sobre este caso. Nos vemos en la próxima historia.